Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a empezar un poco con la siguiente exposición. Vamos a hacer la presentación oficial. La Universidad San Ignacio de Loyola les da la bienvenida al evento Conectados a la Cultura, organizado por Modusir y el Sistema de Bibliotecas, con el fin de divulgar actividades artísticas y culturales. Tengo el honor de presentarles en el ciclo de escritores latinoamericanos, que en esta ocasión trataremos al escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien estará a cargo de docentes e investigadores reconocidos que expondrán sobre aspectos de su vida y su obra, ¿no? Este escritor que ganara en 1982 el premio Nobel y que conformara una de las más prestigiosas generaciones de escritores de lo que se llamó el boom latinoamericano, mal llamado así, pero que reflejaba un poco la riqueza de los escritores desde este otro lado del continente, ¿no? Gabriel García Márquez no requiere mucha presentación, con obras tan emblemáticas como Cien años de soledad, La hojarasca, El amor en tiempo de cólera, El otoño del patriarca, entre otras novelas. Quisiera compartir con ustedes un poco esta sesión que va a empezar con una primera ronda de 30 a 45 minutos por cada expositor, y posteriormente una segunda ronda ya de conversaciones de 10 minutos adicionales, para posteriormente terminar una ronda de preguntas. Sin más preámbulos, estaré presentando a los expositores que nos van a acompañar en esta actividad, y voy a empezar un poco con el representante de la Universidad San Ignacio Loyola, que es el profesor Enrique Darío Espinosa Benavides Hoyo, que es antropólogo por la Universidad Católica del Perú, es gestor cultural y educador por la Universidad San Ignacio de Loyola, especializado en antropología religiosa e interculturalidad. Ha dictado cursos de su especialidad en la Universidad de Lima, en la Pontificia Universidad Católica y en la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima. Actualmente es coordinador de cultura de la Universidad San Ignacio de Loyola y tiene a su cargo las actividades como jueves culturales, miércoles de actualidad, recitales poéticos, como también jurado en los Juegos Florales de la Universidad. Como segundo expositor, tenemos el agrado de tener a Edwin Andrés Rendón, que es poeta y profesor de literatura en Támesis, Antioquia, Colombia, magíster y especialista en literatura, licenciado en español y literatura, aspirante al título de doctor en literatura de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Ha publicado 6 libros de poesía, entre ellos están Poética del Territorio e Informes sobre la Belleza, ganador de diferentes premios nacionales e internacionales de poesía, y es reconocido por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia como uno de los mejores maestros de lengua castellana del país. Reconocido en 2 ocasiones por la Gobernación de Antioquia como maestro de excelencia, ganador del Premio Nacional al Docente y ganador del Premio Latinoamericano Maestros que Inspiran. Algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, portugués, alemán, hebreo, rumano, y ha presentado su obra poética en ciudades como Bogotá, Santiago de Chile, Nueva York, San Juan de Puerto Rico, San Salvador, Buenos Aires, Montevideo, entre otras. También tenemos el agrado de tener a José Guillermo Ángel, que es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana, fue director de la Facultad de Comunicaciones Social de la misma universidad y profesor universitario, escritor y columnista del periódico El Colombiano y autor de numerosos libros e incontables artículos. Nada más doy inicio a esta velada cultural que un poco nos va a acercar a la obra tan expandida de Gabriel García Márquez. Le cedo la palabra al profesor Enrique Espinosa. Muy buenas noches.
esta es una fiesta literaria, ¿no? Y como fiesta literaria creo que vamos a cerrar la noche con ella. Y entonces nos vamos a ver a un gran autor que es Gabriel García Márquez. Y cuando me pidieron que hable de él, un poco me dije, sí, lo hago porque tengo algunos cursos que he llevado y he leído mucho. Pero pensé que la mejor manera con dos expositores colombianos era más presentar mi experiencia como lector, cómo hacía yo, que hablar un poco aspectos de su escritura, hablar de sus libros, que ya los mencionó el profesor González, sino que más bien yo quisiera entrar por un tema personal. Entonces he preparado una cuartilla y después puedo meter un poco más de leña para poder conversar en esta tarde, en esta noche tarde deliciosa. He leído siempre a Gabriel García Márquez. Creo que cuando lo leía no lo entendía a cabalidad porque era muy joven, sus libros, pero me arrobaban sus figuras, sus personajes y sus historias. Entonces fui leyendo de a poco sus libros célebres, sus cuentos y crónicas. Era mi autor favorito, sus descripciones notables, así que pasé a leer con gusto sus novelas. Pasó el tiempo y era un profesor por horas que debía ganarse unos soles. Más me acordé de mi afición por la literatura y formé un club de literatura, un club del libro, ¿no? Me he perdido. Ya. Desfilaron autores, ¿no? Como Borges, Arguedas, Cueto, pero por supuesto Gabriel García Márquez. 100 años de soledad me parecía muy voluminoso y comencé por El coronel no tiene quien le escriba. Después La mala hora. Hasta que uno del grupo, un joven, me dijo, oiga, ¿y por qué no leemos 100 años de soledad? Yo le dije, bueno, ¿qué opinan? Les pregunté a todos. Y todos dijeron sí. Entonces comenzamos a leer 100 años de soledad. Pero yo tenía dos grupos paralelos. El otro grupo se enteró que yo estaba leyendo con un grupo 100 años de soledad y con ellos seguía con los cuentos, con los libros pequeños. Y también me retaron. ¿Por qué no leemos 100 años si los otros están leyendo? Y entonces les dije, bueno, embárquense. Cada uno vino con su volumen y entonces comenzamos a leer 100 años de soledad. Como yo quiero rendir hoy día homenaje a ese puñado de valientes que era Andrea Mesa, Marisa. Me encontré el registro, imagínense. Marisabel, Iván, Julio, Gino, Ramón, Mabel, Vanessa, ¿no? y otros nombres más. O sea que habían chicos que querían leer directamente 100 años de soledad. Pero ¿qué era 100 años de soledad para esos jóvenes? Era lo siguiente, era que los entretenían los gitanos, los entretenía el coronel Buendía, los entretenía Tranquilina, los entretenía Remedios que volaban, y las mariposas. Entonces para mí fue sinceramente las mejores clases de literatura, porque ellos preguntaban y yo aprendía. Ellos pensaban que yo sabía más, pero ellos sabían más porque tenían una lectura diáfana, una primera lectura, o a veces una segunda, porque en el colegio capaz los habían hecho leer, pero era impactante para mí. Entonces aprendí muchísimo. Sé que Mario Vargas Llosa tiene un libro precioso sobre Gabriel García Márquez, hay cientos de biografías, hay los libros autobiográficos de Gabriel García Márquez, y ahora último su hijo ha publicado un libro del último tramo de su vida, ¿no? Pero deseo quedarme acá, como para abrir la cancha. No solamente soy el referee que toca un pito, deseo escuchar a los que sí saben. Gracias, profesor González, y pasamos pues a los que saben que yo soy un amateur, un aficionado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Enrique, y vamos a dar pase un poco al inicio de esta exposición con docentes, literatos que de alguna manera tienen arraigada un poco la figura de Gabriel García Márquez y con mucho orgullo un poco nos van a mostrar su experiencia. Damos paso al profesor Edwin Andrés Rendón, si nos concede un poco sus palabras al inicio de este evento y un agradecimiento por aceptar nuestra invitación.
Buenas noches, un saludo cálido desde Medellín, Colombia. Para mí es un gusto y un privilegio poder participar de este encuentro. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo también soy un aficionado en la lectura de García Márquez y quiero comentarles de manera tranquila como algunas de esas impresiones. Mi fuerte en investigación no es la obra de García Márquez, sino que tiene que ver con el texto poético puntualmente y es desde ahí donde me gustaría hacer un acercamiento a la obra literaria de García Márquez. Y me gustaría partir desde desde tres anécdotas en distintos momentos de la vida, un poco para detonar la conversación sobre la poética de la obra de García Márquez. En una entrevista, en alguna ocasión, García Márquez planteó que Cien años de soledad era un vallenato de más de 400 páginas. Cien años de soledad es un vallenato de más de 400 páginas, así lo definió su mismo autor. También en un encuentro en el Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico, una poeta boricua, una poeta puertorriqueña, me contó una anécdota familiar que me quedó mucho sonando y ella como colombiano me contó esa anécdota con mucho cariño. Su familia, su esposo y sus hijos programaron un viaje. Era un viaje a Europa para el que ahorraron muchos años y estuvieron con una empresa, pues, tratando de conseguir ese viaje, lo fueron pagando por cuotas. Cuando tenían la fecha del viaje programada, llegaron al aeropuerto, pero no, todo era una estafa. En realidad no existía tal viaje y tuvieron que regresarse, les habían robado el dinero, tuvieron que regresarse a su casa. Ellos le habían dicho a todos los vecinos que se iban de viaje a Europa, entonces había como una gran emoción y conmoción por su viaje. Sin embargo, les daba como vergüenza enfrentar también esa situación, entonces simplemente llegaron tristes y se encerraron en su casa. Sus hijos y su esposo estaban molestos y empezaron pues como a expresar todo el malestar que tenía, la ira, la frustración, y ella simplemente se sentó en la sala tranquila y empezó a leer Cien años de soledad en voz alta, un poco como si fuera un ejercicio de catarsis, de liberación, y empezó a leerlo y sus hijos y su esposo se quedaron callados y se sentaron alrededor de ella y ella siguió leyendo y ella recuerda esas vacaciones como una de las mejores vacaciones de su vida porque tuvo a su familia, leyeron durante toda esa semana Cien años de soledad y les fue leyendo por partes y fue también como ese tono musical de la obra García Marquiana. Y fue también en mi vida en secundaria lo que me conectó mucho con la obra, la cadencia, la musicalidad, el ritmo de su prosa, de su narrativa, lo que me enamoró profundamente. Antes de terminar el colegio ya había leído toda la obra de García Márquez hasta ese momento y era porque estaba hipnotizado con ese poder, esa música órfica que siento yo en la obra de García Márquez. Mm, y es un poco hacia donde quiero irme. Aureliano II pasaba las tardes en el patio aprendiendo a tocar acordeón contra las protestas de Úrsula, que en aquel tiempo había prohibido la música en la casa a causa de los lutos y que además menospreciaba el acordeón como un instrumento propio de los vagabundos. Sin embargo, Aureliano II llegó a ser un virtuoso del acordeón y siguió siéndolo después de que se casó y tuvo hijos. Y fue uno de los hombres más respetuosos de Macondo. Cien años de soledad es un vallenato de más de 400 páginas. Así lo definió Gabriel García Márquez cuando le indagaron sobre la base estructural de esta gran obra literaria. En este encuentro me gustaría aportar algunas ideas para reconocer
algunos elementos poéticos que se encuentran presentes en la obra de García Márquez. La extrañeza, el pensamiento poético, la intensidad de sus imágenes, la exploración profunda de la vida, condiciones que son inherentes a la poesía. Es que la poesía es una forma de habitar el mundo, es una manera de estar en la vida, en la realidad. La obra poética de García Márquez se caracteriza por ese trasfondo que podríamos denominar pensamiento poético y que discurre en sus imágenes, habitadas de poesía. Y hablo de la poesía entendida no solo como un género literario, sino como una visión del mundo. La poesía, como el mismo García Márquez decía, esa energía secreta de la vida cotidiana, esa energía que cuece garbanzos en la cocina y contagia el amor y repite las imágenes en los espejos. Y no llamo poesía solamente a los versos, llamo poesía a todos esos esfuerzos del lenguaje por captar la complejidad de lo real y transmitírnosla de una manera elocuente, condensada y misteriosa. En las obras de García Márquez encontramos dos rumbos que se entrecruzan, desde un realismo cotidiano, tangible, expresado con claridad, pero habitado por la magia de su palabra poética, lleno de sucesos verosímiles, de resonancias reconocibles desde nuestros parámetros de lo real. Aquí la realidad cotidiana, expresada tan minuciosamente, de una manera tan natural, tan cercana, nos deja saber que lo poético no es lo extraordinario, que la palabra poética no es adorno, ni lujo verbal, ni solamente una manera de decir las cosas, sino que la poesía implica un detenerse, un demorarse en ellas, como si la vida misma se estuviese contando en los gestos más sencillos, en los actos más cotidianos. Los sentimientos, el paisaje, el tiempo, la memoria, las acciones que celebran o revelan gestos de dignidad, de sufrimiento, de rebeldía o de resolución, son comunicados simultáneamente por el poder de las imágenes, que logran esa síntesis que la poesía busca nombrar, intercalándose en la narración que transcurre como transcurre la vida misma. Y por otra parte, el realismo mágico es entonces una actitud poética, una actitud con la que enfrenta tanto sus relatos de corte realista como aquellos donde lo mágico absorbe lo real. Se describe con naturalidad, siempre hay un halo, un sabor diferente en sus cuentos, en sus novelas, tanto en la presentación de los personajes como en la construcción de sus historias, la creación de sus atmósferas, las sensaciones del tiempo, ciertas lentitudes, ciertas detenciones en el instante. También se produce ese extrañamiento que la poesía nos deja sentir en la casualidad, que en muchas de sus obras, como sus 12 cuentos peregrinos, involucran, por ejemplo, un elemento misterioso, mágico o ritual o absurdo para el cumplimiento de un destino o para el surgimiento de un conflicto, un obstáculo, una inquietud, como acontece con frecuencia también en la vida cotidiana, si uno sabe mirarla y si sabe sentirla. También el ritmo del relato tiene frecuentemente cierta cadencia, una cierta entonación, un poder mágico, rítmico, que hace pesado o lento o vertiginoso o suave para comunicarnos sensaciones, emociones, pensamientos y actos en su simultaneidad, y que es un signo de toda poesía. Lo poético se sostiene en su obra y se siente como esa invitación,
esa participación del cuerpo sensitivo que explora por los propios poderes de la sinestesia, esa experiencia de la memoria, de la imaginación, los vínculos entre la percepción, los intercambios entre los sentidos con los que aprendemos la realidad directamente. Se siente en sus textos el sabor de lo poético, ese encantamiento del lenguaje, de la sensibilidad, penetrando en lo que describe o narra, en un mundo animado por un misterio claro, la sugestión, la extrañeza, la intensidad que es la visión poética, la experiencia poética hecha historia, puesta en lo cotidiano, en esos territorios como nacidos de un sueño absurdos, pero llenos a la vez de un sentido humano, una inquietante inmersión en lo más hondo de la vida. La poesía es una manera de mirar, de penetrar con lentitud en los matices de las cosas, en lo que se muestra, en lo que oculta, en lo que desde el silencio del tacto, del oído, de la mirada, sostiene lo que vemos, oímos y tocamos, y que generalmente consideramos como el único plano donde somos reales. Y eso se expresa a veces en descripciones del alma de sus personajes, en sus gestos, en un aura que en su imagen poética nos conmueve sin explicarnos nada, nos hace y deja ver algo que reúne lo esencial de una vida humana: el acto, el gesto, el hábito. Y es quizás como esa sensualidad, esa música del lenguaje, lo que captó la atención de la poeta en Puerto Rico con su familia, y también esa fascinación del primer encuentro con García Márquez en mi adolescencia. Y es que se siente en sus gestos el testimonio de un instante poético, de la emergencia en que ese instante, el ejercicio de la ensoñación, de la imaginación creadora, revela literariamente lo que ha estado allí siempre, tendido entre la vida y la muerte. Y eso es inexplicable. Y eso puede saberse por la imaginación que inventa, pero que no sale de lo real, sino que, como dice Bachelard en la poética de la ensoñación, penetra de una manera no racional en ella. Así habla la poesía, así testimonia lo que encuentra oculto en el mundo de siempre, así dirige su mirada hacia otras cosas, posibles o imposibles, pero que hacen símbolo de lo humano, de lo que podemos reconocernos. Mirada poética que acepta, por ejemplo, la vida del absurdo, de lo mágico, de la excepción, de la contradicción, y que nos comunica visceralmente una emoción humana. La palabra poética en los textos literarios sugiere, señala, celebra, afirma, confronta, pregunta, persigue la diversidad de la vida, las múltiples facetas con las que se presentan al hombre, produce las emociones, las intuiciones que ve, que oye, que siente, en imágenes intensas que comunican con distintos ritmos, con distintos silencios, con expresivos, en lo que participa creativamente también el lector. La palabra poética se detiene en esas realidades con un pensamiento hecho de imágenes, no de conceptos, como una palabra plena que acierta bellamente el lenguaje, para que el lenguaje sea un acto revelador, no solo nombre vacío. Pero es que ese nombrar una realidad plena, que es la esencia del poema, tiene también lugar en el texto narrativo. Los grandes narradores lo saben, lo sienten, lo comunican. Así podemos apreciarlo en esa imagen poética de García Márquez, en su cuento, por ejemplo, Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Sentí
el crepitante y violento silencio de la casa, la movilidad increíble que afecta a todas las cosas, y súbitamente sentí el corazón convertido en una piedra helada. Yo creo que García Márquez era un poeta. Es que hay otra forma de hacer poesía, que es a través de la narrativa. Hay poetas que se expresan por medio de la prosa, pero no solamente la prosa poética, sino también la novela. García Márquez era definitivamente un poeta con un sentido musical impresionante y una capacidad para asociar lo disímil y convertir esa asociación con una cosa reveladora. Sin duda, 100 años de soledad es un vallenato, un poema de más de 400 páginas. Bueno, eso eran algunas ideas que tenía para contarles desde acá, desde Medellín, Colombia. Un abrazo y muchas gracias de nuevo por hacernos parte de este encuentro, Conectados con la Cultura. Muchas gracias, Edwin. Ha sido un gusto escuchar esta primera parte. Lamentablemente no tenemos la presencia de José Guillermo Ángel. Parece que ha tenido alguna dificultad en conectarse. Y para continuar, quisiéramos redondear un poco algunas preguntas que podríamos hablar sobre el entorno, ¿no? Y empezaría un poco comentando o preguntando un poco cuál es cómo piensas que es la situación de la literatura colombiana después de la sombra que ha dejado la obra de Gabriel García Márquez. Yo también coincido contigo que la obra de Gabriel García Márquez es una secuencia de, de las mil y una noches vertidas al espacio colombiano, al Caribe, y que transpira bastante poesía, tanto como imágenes, ¿no? Las imágenes, los personajes. Y te quisiera preguntar sobre este tema, ¿no? ¿Cómo ves la situación de la literatura colombiana después de la obra de Gabriel García Márquez? Bueno, la literatura colombiana no inicia ni termina con García Márquez. Actualmente hay grandes narradores con mucha fuerza, como Pablo Montoya, como Mario Mendoza, como Fernando Vallejo. Hay grandes escritores, sin duda, de una línea muy distinta, pero la sombra de García Márquez, quizás con sus contemporáneos, con el grupo de Barranquilla, con los escritores más cercanos, fue muy complicado para ellos, sin duda, por la gran explosión, por lo que significó el boom latinoamericano y sin duda el éxito rotundo de García Márquez a nivel mundial. Pero yo creo que García Márquez le da mucha fuerza a la literatura colombiana. Creo que es una tradición y un legado necesario para leerse, que es importante abordarlo con los niños, con los jóvenes, en las universidades. Me parece que hace parte de nuestra identidad también, ayuda a entender nuestro país, ayuda a entender nuestra esencia, nuestra identidad. Entonces me parece que es un momento extraordinario, mágico de la literatura colombiana, y que me parece que abrió una perspectiva bien interesante para los escritores que llegan posteriormente. Me parece que García Márquez enriquece la literatura y abona el terreno para los escritores que continúan, y creo que la literatura colombiana actual está en su mejor momento, que hay obras, autores, narradores, poetas, ensayistas extraordinarios para leer y para conocer, y para entender también la realidad y el conflicto colombiano. Edwin, siguiendo con tu vena poética que has hecho gala y que nos ha impactado, yo soy un hincha de el amor en los tiempos del cólera, ¿no? Ajá. Entonces me parece que es un poema para el amor, ese amor de jóvenes y amor de ancianos, ¿no? O sea, se presentan los dos
las dos partes. Se presenta la locura del amor, porque Florentino se enferma de amor, ¿no? Y después al final está repleto de amor, pero no quisiera expandirme más. Pero yo creo que lo bonito es que él está hecho de verdades, ¿no? Porque él entrevista a sus padres, ¿no? Es un poco la historia primigenia de su papá y su mamá con las cartas, ¿no? Con los trucos del telegrafista. Y después nos presenta este amor que perdura y que puede ser un amor de ancianos, que es un amor verdadero, un amor distinto, un amor, digamos, inteligente y un amor desafiante, porque ella tiene que desafiar a sus hijos, ¿no? A una hija, ¿no? La bota, ¿no? Porque dice, la cree que como es mayor no puede amar, no puede sentir una amistad. Entonces, creo que tú como poeta, como estudioso, esta obra está llena de figuras, llena de musicalidad, llena de color, porque está hecha en un lugar, ¿no? Cerca al Magdalena, cerca, ¿no? Y en todo momento la naturaleza, a pesar de que hay esa sombra, ¿no? Del cólera, a pesar que hay esa sombra, pero creo que triunfa el amor. Entonces, no sé si combinarías conmigo que la obra de Gabriel García Márquez está enfocada casi siempre a apostar por la vida, ¿no? En 12 cuentos peregrinos que tú has citado, ¿no? También, ¿no? Recuerdas a Mercedes Dos Prazeres, ¿no? Ella también manda de paseo al Señor. Entonces, es algo verdaderamente interesante su punto de vista, y creo que es muy latinoamericano, ¿no? Es muy, no es negativo, sino que siempre apuesta por la vida, como la entendemos en este mundo real maravilloso, ¿no? Que lo insólito puede ser verdad, ¿no? O sea, en esto, ¿no? Los fantasmas conviven con los vivos, ¿no? Y eso me parece entusiasta. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo siento que, bueno, comparto esa fascinación por El amor en los tiempos del cólera. También es mi obra preferida y su obra quizás más realista, precisamente porque en ese ambiente cotidiano yo percibo una fina poética, y siento además que la narrativa, esa narrativa poética que yo llamo en García Márquez, trasciende lo colombiano y me parece que recoge muchos de los sentires de toda Latinoamérica. Entonces me conecto muchísimo con lo que ha nombrado. Siento que en la obra de García Márquez, como lo he venido sustentando, hay un sentimiento poético que nombra lo real. Es que acá en Colombia lo más absurdo sucede. O sea, no es un asunto de ficción. Las cosas más extraordinarias, más absurdas suceden. Entonces él simplemente estaba recogiendo un poco esas cosas extraordinarias de la cotidianidad. Hay algunas preguntas en el chat que me gustaría que conversáramos con Sí, sí, ellas. sí. Bueno, Sí, yo muy. siento que el paisaje, Carlos Agüero presenta unas preguntas muy interesantes. Yo siento que el paisaje y la geografía colombiana determinan en gran medida la narrativa y la poética de nuestro país. Colombia es un país de regiones y cada región es muy, muy distinta. Entonces, para entender un poco a Colombia es necesario conocer esas regiones y siento que efectivamente el territorio, el paisaje, los ríos, sus montañas, sus mares son determinantes en la obra de sus autores y se siente completamente en García Márquez. Yo estoy en el interior del país, estoy en Medellín. García Márquez es un autor de la costa atlántica, y eso tiene que ver con la segunda pregunta de Carlos. Es muy diferente la costa atlántica a la costa pacífica colombiana. Hay una identidad cultural muy, muy diferente. En una entrevista que le hacían a la abuela de García Márquez, él se cría con sus abuelos, es muy importante esa relación de él con los abuelos.
Después de que él gana el Nobel, está como la noticia en ese momento en todo su furor. En una emisora están hablando con la abuela de García Márquez y le preguntan que qué opina sobre su nieto, sobre la obra de García Márquez. Y ella responde que él simplemente cuenta lo que todos saben, lo que todos en el pueblo saben. Claro, es que él recoge esa tradición de la costa atlántica que es muy distinta. Sería muy distinto un 100 años de soledad que nazca desde la costa pacífica. Él recoge esa tradición oral, todas esas historias que se cuentan en esa región del país y logra hacer esta obra narrativa tan bella, ¿cierto? Que sin duda logró tener un impacto y llevar la literatura colombiana a todo el mundo. Bueno, con relación al pleito de García Márquez con Vargas Llosa, en realidad no pasa más allá de los chismes literarios sobre eso. Yo creo que, yo creo que es más lo que se ha dicho que lo que se sabe con certeza. Siento que hay diferencias personales, pero también políticas, ¿cierto? Hay muchas diferencias políticas, sin duda, que hay que tener ahí. Hay dos posturas sociales y políticas muy distintas, tanto en García Márquez como en Vargas Llosa. Y la pregunta, sin duda, que me convoca tiene que ver con cuál es la tendencia poética bajo el contexto actual del acuerdo de paz. Bueno, hace unos años se logró el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, una de las guerrillas, la guerrilla más antigua del mundo. Y bueno, infortunadamente el acuerdo no se ha logrado cumplir ni llevar a satisfacción a pesar de la importancia y de la urgencia para el pueblo colombiano. Y precisamente mi tesis doctoral está orientada a esa relación entre la poesía y el conflicto colombiano. Y lo que vengo haciendo es un rastreo de la manera como en la poesía colombiana, en los poetas actuales, los poetas desde los libros publicados de poesía desde el 90 hacia acá, presentan el conflicto. Entonces me parece que la poesía colombiana actual y de las últimas décadas, sin duda, está permeada por el conflicto y por la guerra que nos ha tocado vivir, una guerra que ha sido muy cruel, que tiene miles de desplazados, de secuestrados, que implica violencia sexual, uno de los conflictos, uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad que ha ocurrido y que sigue ocurriendo acá en Colombia. Están siendo asesinados líderes sociales, líderes ambientales. Entonces acá el conflicto está y la poesía es un acto de resistencia y tiene una función social con todo el conflicto que tenemos. Bueno, la siguiente pregunta no es posible una respuesta. ¿Quién sería el sucesor de García Márquez en cuanto a realismo mágico en Latinoamérica? Hay muchos escritores muy fascinantes, entonces no me atrevería a proponer un sucesor de García Márquez. Creo que no hay un sucesor, ¿cierto? Que García Márquez es García Márquez y que hay muchos escritores que tienen su propia voz y que están escribiendo su propia historia y que están dándole fuerza y voz también a nuestros países. Entonces, bueno, es fascinante leer todo ese realismo mágico de nuestro continente. Una pregunta quisiera, sí. Sí, quisiera preguntarles a ambos. Yo pienso que mucha de la obra, obra en que se expresa un poco el tema poético son sus cuentos, ¿no? Creo que sus cuentos da rienda libre un poco a este espíritu poético. Muchos de sus cuentos tienen largos nombres: Un señor muy viejo con alas enormes, El último viaje del buque fantasma y otros. En la cual yo creo que hay un tratamiento diferenciado en el lenguaje, ¿no? El lenguaje de sus novelas es un poco diferente a un poco a las estructuras de sus cuentos. En algún momento eh, es más denso un poco la decodificación de sus cuentos eh, que la libertad un poco de sus novelas, ¿no? Que son más amplias. ¿Ustedes
¿cuál es quizás el cuento que le haya impactado? Si han revisado un poco la cuentística de Gabriel García Márquez, que de alguna manera le haya impactado un poco por el enfoque o la percepción del cuento mismo. Bueno, hay muchos cuentos impecables de García Márquez. Yo soy más de la lectura de García Márquez de la vieja escuela, es decir, sus últimos libros no son mis favoritos. Entonces, son como sus cuentos clásicos. Hay que leer, por ejemplo, cuentos y invito a quienes están a que se den la lectura de cuentos como Eva está dentro de su gato o Alguien desordena estas rosas, cuentos de García Márquez y algunos fragmentos, inclusive si uno los transcribe y los lee esa sensibilidad poética, va a percibir como esa atmósfera y ese tono poético García Marquiano, que no es solo eso, ¿cierto? Hay humor, hay ironía. El universo de García Márquez es inmenso, se han escrito tesis de maestría, de doctorados, hay muchos estudios al respecto desde múltiples perspectivas. García Márquez tiene mucha tela para cortar, desde múltiples y desde miradas muy puntuales se podría abordar. Yo creo que son quizás como en esa primera fase, en su faceta más macondiana, donde está su universo poético, que a mí como lector se me hace más fascinante. A mí me entusiasma la Cándida Erendira y su abuela desalmada. Me parece que es uno de los cuentos más logrados porque tiene mucho de realismo mágico, es muy cultural y hay un detalle vivencial. Yo quiero decir que Gabriel García Márquez contaba que él vendía enciclopedias. Entonces visitaba los pueblos, ¿no? Iba con las enciclopedias y la gente las compraba. Y lo cual lo hacía que él escuchara relatos de las gentes, de los pueblos, y entonces creo que todo ese caudal que a nosotros nos maravilla es ese folclore colombiano que estaba ahí, pero que claro, no estaba escrito. Y lo segundo es la musicalidad, ¿no? Es decir, uno lee un texto de Gabriel García Márquez y es musical, o sea, embeleza, no tiene una cadencia, tiene una... podemos seguir de largo él tiene oído, y es que es un seguidor de los escritores del siglo de oro español, ¿no? Que son puro oído. Entonces, eso me parece fascinante, porque no nos acordemos de su ciclo de amigos. Cuando él era estudiante, hay un español ahí que le presenta los libros, ¿no? Que le presenta a Rulfo, ¿no? Que le presenta tal, ¿no? Creo que Mutis le tira el libro de Rulfo y él dice, así quiero escribir, pero creo que él es musical y todos sus cuentos, y esa es una particularidad que pocos tienen, son con un corte, digamos, de musicalidad y que atrapan, ¿no? Son historias únicas como aquella pareja de novios, ¿no? Las del anillo, ¿no? Las de la rosa, ¿no? Que no deja su dedo no deja de sangrar, ¿no? Entonces todo creo que tiene imágenes, palabras, ¿no? Porque ama las palabras, es un escritor que quiere las palabras, no las escoge. Cada palabra que ha usado ha sido como un poeta, ¿no? Que ha buscado bien el repertorio de palabras y la ha incrustado como un joyero. Entonces, a mí me fascina, siempre yo animo a que lo descubran por su propio, y como tú bien dices, la obra anterior es mejor, sí, es más pura, digamos, más, se aprecia mejor, ¿no? La última ya es un poco más política, ¿no? O sea, noticia de un secuestro o las confesiones, ¿no? Ya es otra cosa. Pero creo que sí, también me quedaría con la primera producción, como también en Mario Vargas Llosa su primera producción es deslumbrante, ¿no? Para hacer los dos premios Nobel
latinoamericanos de escritura, ¿no? Pero no sé qué dirás tú, Edwin. Sí, yo creo que en él, obviamente como en todo escritor, hay una fascinación por el lenguaje, por las palabras también. Ahí recuerdo precisamente un poema. Hay algo que no se pueden perder y es la autobiografía de García Márquez, en Vivir para contarla. Hay muchas anécdotas, muchos momentos muy interesantes que ayudan a entender no solo la vida de García Márquez, sino también su vida y esa fascinación por las palabras, por palabras que le gustaban, por esas palabras que se están buscando continuamente. Espero encontrar un poema que a él le gustaba mucho, porque sin duda, como Cortázar y como todo el boom latinoamericano, le gustaba jugar con el lenguaje. No se tomaba esto tan en serio, no eran escritores tan acartonados, sino que se divertían en la creación poética. Sí, me dicen que ya ha llegado nuestro expositor. Yo quisiera darle, Celso, sí, Sí, buenas. adelante. Ya tenemos en la presencia de José Guillermo Ángel. Le damos la bienvenida a este conversatorio en la cual ha estado participando animadamente Enrique Espinosa y Edwin Andrés Rendón. Te damos la bienvenida, José Guillermo, y te escuchamos para compartir un poco tu experiencia con la obra de Gabriel García Márquez. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No sé cuánto tiempo tenga para poder respetar las palabras de los demás. Sí. Sí, tienes 30 o 45 minutos, te damos ese tiempo más o menos para concluir, porque ya los primeros dos expositores han expresado un poco sus ideas y nos gustaría completarla contigo. Bueno, entonces empecemos a hablar de García Márquez. A ver, García Márquez, así como Vargas Llosa, son dos grandes escritores que opacaron a los demás. Esto yo creo que es bueno tenerlo en cuenta, porque los medios de comunicación se han dedicado pues a darle todo el valor en especial en Colombia, a nuestro premio Nobel. Pero, ¿qué pasa con los demás escritores detrás de García Márquez? ¿Qué pasa con hombres como Manuel Mejía Vallejo o con hombres como Germán Espinosa, Héctor Rojas Erazo? Sería como parte del debate que vamos a hacer ahora. Ahora, es muy bueno entender que García Márquez es ya un escritor clásico, porque así como Cervantes abre la lengua castellana, que después en la dictadura de Franco se va a llamar española, Gabriel García Márquez cierra el ciclo. O sea, le dan sonoridades al lenguaje, le dan un recorrido de tipo crónica a sus novelas, a sus cuentos y a los escritores que hay ahora, pues nos va a dar, digamos, una enseñanza muy grande. La literatura es creadora de imágenes, es creadora de imágenes a través del sonido, es creadora de imágenes a través de lo imprevisto, es creadora de imágenes desde el punto de vista de que todos asistimos, en el caso de García Márquez, a una especie de película continuada sobre lo que sería esa zona del Caribe que no tiene ni siquiera que ver con el mar, porque es la sabana del Magdalena. Eso es un departamento que tiene Colombia, que si bien tiene costas, pues la novela se va a dar al interior del Magdalena, con curiosidades pues propias del Caribe. Por ejemplo, en la novela de García Márquez, en especial en Cien años de soledad, que es su gran novela, no aparece ningún
un afrodescendiente, no aparece ningún hombre o mujer negra, por ejemplo, a pesar de que aparece los Wayús, o lo que él llama la India de la Guajira, aparece, digamos que el mestizaje español en esa zona del mundo, y esto le da una territorialidad muy poderosa. Hay que tener en cuenta que García Márquez pues le aprendió a William Faulkner. William Faulkner llega a Colombia de la mano de Álvaro Cepeda Zamudio, un hombre de Barranquilla que había estudiado periodismo en Nueva York, y que llega con William Faulkner, que también va a afectar bastante, o a no afectar, sino a enseñar bastante cómo se escribe la literatura de una manera diferente. Eso también, pues la influencia en García Márquez es poderosa, así como la misma influencia en Mario Vargas Llosa. Entonces aparece la territorialidad. Yo creo que en García Márquez es fundamental para poder entender su mundo. Siempre se han hecho preguntas, ¿qué es lo que premian en un premio Nobel? Y por lo común premian una cultura, la lectura de una cultura. Eso pasó con Bacheville Singer, eso pasa ahora con el último premio Nobel. A ver, pedazos de la tierra. ¿Y qué nos van a decir ciertos pedazos de la tierra? Para el caso de Gabriel García Márquez, y como le escuché ahora a Edwin, García Márquez se va a encargar de hacer un inventario de los imaginarios de una parte de Colombia. Y aquí hago una anotación. Nosotros somos colombianos por cédula, por documento de identidad. Realmente no hay una cultura colombiana. Hay, pues que haya podido rastrear, hay 8 culturas base grandes colombianas, sin contar las etnias aborígenes. Y al entrar, por ejemplo, yo que vivo en Medellín, en una zona que se llama Antioquia, al entrar en García Márquez, entro en un mundo que yo no conozco, en el que soy tan extranjero como un peruano, un chileno, un argentino, pero que es una zona fascinante que también va a cerrar, diría yo, el ciclo de las ciudades inventadas. Alguna vez, me acuerdo yo en la feria de Leipzig, en Alemania, presentando un libro, alguien me decía, ¿ustedes por qué no narran sus ciudades? ¿Ustedes por qué no sitúan en sus relatos direcciones, edificios simbólicos, calles determinadas? Ese es uno de los problemas pues, que ha tenido al menos nuestra literatura, para que en el momento de hacer una película o hacer unos dibujos, pues tenga que recurrir a una imagen genérica de América Latina, que es México. Entonces, pero Gabriel García Márquez hace un cierre muy interesante del mundo de las ciudades que hay que inventar. Ya eso lo había hecho pues Juan Carlos Onetti con Santa María, lo había hecho Manuel Mejía Vallejo con Balandú. Y Gabriel García Márquez hace un cierre muy importante con ese pueblo imaginario que se llama Macondo, y donde de alguna forma él trata de resumir la parte de la historia de Colombia que le toca a la zona del Magdalena. Hay que tener en cuenta que nuestros gobiernos, al menos el nuestro, nuestros gobiernos nunca vieron la periferia, o sea, se quedaron en el centro y nunca miraron la periferia. Y al no mirar la periferia, pues esa periferia se crió, por decirlo de alguna de manera cimarrona, o sea, sin la presencia del Estado y bajo unas condiciones semiprimitivas
que crearon mundos diferentes. Y uno de esos mundos diferentes es lo que va a ser Gabriel García Márquez. Ahora, uno de los que intervinieron hablaba de lo maravilloso pues que es el sonido de las palabras. Y claro, en esas zonas que no fueron asistidas por el Estado, sino por las bananeras, las compañías bananeras norteamericanas, se crea una forma de hablar, una forma de pensar, una forma de mirar el mundo a través de la imaginación, no a través de la realidad, sino de la imaginación. Esto es importante y es algo que todos le hemos aprendido a Gabriel García Márquez, porque hasta los que escribimos le aprendemos a otros escritores, y como los pintores le aprenden a otros pintores. Y en García Márquez nos encontramos cuatro cosas importantísimas para hacer una buena literatura. Saber oír, o sea, lo que Elías Canetti tenía claro cuando hablaba del testigo oidor. Saber oír para poder tomar un tono, hacer un tono en la escritura. Hay mucha gente que quiere escribir, pero no sale a oír. Y le cuesta, obviamente le cuesta porque él mismo se está oyendo y él mismo no se puede dar un buen tono. Eso sería como lo primero. Lo segundo es el ojo del periodista. Indiscutiblemente, la literatura moderna va a tener casi que como previo, en su gran mayoría, a personas que han sido periodistas. O sea, capaces de ver la actualidad y capaces de ver el detalle, capaces de hacerse preguntas. Y lo que hace García Márquez es un esquema periodístico perfecto. Él, de todas maneras, era un gran periodista y utilizando el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, casi que por párrafo, resuelve a toda velocidad lo que quiere decir. Esta es un aporte muy importante, sobre todo que ya había empezado de alguna manera con los argentinos, con un hombre que se llama Rodolfo Walsh, que fue el que creó el nuevo periodismo. Claro que los norteamericanos dicen que fueron ellos, pero en esa segunda parte de usar lo periodístico como herramienta literaria, convierte a García Márquez en un excelente escritor, aunque no tan fácil de traducir, debido a la adjetivación que utiliza. Y esto es el tercer punto. Yo creo que la adjetivación en Gabriel García Márquez es una cosa asombrosa. Eso lo vuelve realmente un clásico de la lengua castellana o española, pues, digámosle que de la lengua española. Porque mientras en otros idiomas la forma de ver el mundo tiene que ver o con los adjetivos, con los sustantivos, por ejemplo, lo que pasa en el alemán, donde todos los sustantivos van en mayúscula, porque los sustantivos son las cosas que existen. O los norteamericanos, que son muy amigos del verbo, que de las acciones. O lo español, que es muy propio de lo adjetivado. Saber adjetivar, porque adjetivar es una forma de imaginar. Y en ese sentido, Gabriel García Márquez cumple con una tarea formidable, y es que sabe colocar el adjetivo preciso sin hacer ningún ensayo, por ejemplo, como Borges, que crea el oxímoron y todo esto, sino que usa simplemente el adjetivo sonoro con tal fuerza que a uno casi que la frase le queda vibrando en la cabeza. Esa parte, con eso le da lustre a la lengua española. En
Nuestra lengua es muy llena de adjetivos debido precisamente a que no sabemos nombrar el mundo, pero sí lo sabemos imaginar. Y lo cuarto, que me parece una cosa muy interesante, es de los últimos grandes cronistas. A ver, y en esto quiero hacer algunas aclaraciones. A ver, nosotros casi no usamos el diálogo. Y no usamos el diálogo porque no le hemos leído a fondo Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es una novela que dura 3 meses, un verano, y el fuerte de Cervantes es el diálogo para construir la realidad, porque la realidad siempre se construye entre dos o más. Pero nos quedamos con los cronistas de Indias. Son unos grandes descriptores, y Gabriel García Márquez yo creo que cierra también ese ciclo, perdón. El de las crónicas de Indias se cierran con 100 años de soledad. Ahí es un bloque permanente que va contando historias, adjetivando las historias y al mismo tiempo evitando hasta donde sea posible el diálogo, porque el diálogo apenas lo estamos aprendiendo a manejar, pero eso lo hace grande. O sea, digamos que la literatura se ha ido configurando en torno primero a una narración, porque lo primero que hizo el hombre fue una narración, y hasta dónde es capaz de llegar una buena narración. Pues yo diría que hasta García Márquez, de ahí en adelante, todos no han hecho sino tratar de copiar a Gabriel García Márquez, en tanto a la novela crónica, ¿cierto? La crónica novelada, pues además vale la pena notar, eso hace parte de su formación de periodista. Gabriel García Márquez sigue siendo pues un maestro en muchos de sus aspectos, enseña 3 cosas fundamentales, creo yo, para escribir literatura, y eso no es malo, ojo, porque yo me acuerdo cuando la escritora chilena Isabel Allende escribió La Casa de los Espíritus, que lo primero que le dijeron era que había copiado el estilo de García Márquez. Pues yo creo que todos esos estilos se copian cuando son bien estudiados, por la facilidad que le daba el lenguaje. Lo que no copió fueron las historias. Las historias de Isabel Allende son pues tremendamente distintas a las de Gabriel García Márquez, pero ella encontró en García Márquez esa forma de la escritura donde en una frase está prácticamente todo el concepto, donde no hay que hacerle barroquismos a nada para enterarse de qué fue lo que escribió. Y lo primero es la sencillez con la que escribe. Y hay una cosa interesante en Gabriel García Márquez, que no se enredó la vida para hacer firuletes, pues, digamos que la literatura puede bailar como el tango, para narrar lo que necesitaba narrar. Segundo, enseña que uno escribe sobre lo que conoce, lo que sabe que es. Si yo me pongo a inventar lo que no conozco, pues termino forzado, termino muchas veces haciendo el ridículo. En tanto que cuando yo sé de qué estoy hablando, pues no queda más que divertirme con eso que yo sé que es. O sea, uno se preguntaría, hombre, ¿qué tanto investigó Gabriel García Márquez? Pues algunas cosas, seguramente en los periódicos, pero
realmente le está hablando de lo que ya conoce, de lo que ha oído hablar, de lo que le ha contado Mercedes Barcha, y le pone magia a todo ese mundo. La magia de la simpleza y la magia de la adjetivación. Y por último, yo creo que Gabriel García Márquez está enseñando en muchos de sus novelas y sus cuentos, y ahora hablaremos un poquito de novelas, está enseñando que la escritura es un viaje. En la escritura viajamos. En la escritura no sabemos dónde nos lleva ese viaje. Él decía que para esos viajes pues se necesitan nombres muy sonoros, eso es válido, completamente válido, y se necesita que la historia vaya apareciendo casi que en el camino. No nota, por ejemplo, en Señor AA, donde de alguna forma él tuvo que parar, porque la literatura es un viaje que no para. En literatura uno tiene que tener el valor de terminar. Es como un buen pintor. Tiene que, en un momento dado, tiene que terminar, o si no, ahí se quedaría puliendo lo que está haciendo. Entonces, García Márquez, como le digo, es un modelo de lengua española, un modelo que ya cierra el círculo de la crónica en la literatura, o las crónicas de India, si lo queremos decir de otra manera. Como todos los escritores, tiene obras maravillosas, así como tiene otras que son cojas, muchas veces por culpa de los editores o de los que le publican. Historia de un secuestro fue una cosa casi que forzada, lo mismo que la historia de Mis putas tristes, la presión de las editoriales, y muchas veces los escritores no tienen el valor de otros de decir, no, ya paro, lo que hizo Rulfo, todo lo que ha hecho tanta gente. Pero si vamos a hacer un mundo alrededor de García Márquez, lo primero fundamental en él es su territorio. O sea, el territorio no solamente se sale de su territorio en una ocasión, pero la mayoría de sus cuentos, Diseño de Oleada está ahí, es territorial. A ver, aquí en América Latina es muy normal que los intelectuales se odien, que el uno diga que es mejor que el otro. Eso, pues, es parte, yo creo que del complejo que tenemos nosotros en América Latina frente a otros escenarios. Gabriel García Márquez tiene un territorio donde otro no podría entrar. Muy difícil que pueda entrar. Como todos los escritores, tienen un territorio y ese territorio se lo aprendieron o lo entendieron muy bien a partir de William Faulkner, cuando crea Una Patofa, ese condado donde hay un río que es el río Sartori, la ciudad de Memphis, la de Jefferson, etcétera, etcétera. Pero en el territorio, Gabriel García Márquez no se equivoca, para nada. Es un territorio, como les decía, situado en una zona del Magdalena, y esa zona del Magdalena la universaliza. No sé quién decía por ahí, creo que Tolstoy o alguien por el estilo, que la tarea de un escritor es volver su aldea universal. Y yo creo que eso fue lo que hizo Gabriel García Márquez. Al saberse territorializar y al empezar a territorializarse, primero a través de cuentos, que además es algo que le aprendimos a los norteamericanos y en buena medida a los escritores del sur de los Estados Unidos. Hacer el cuento
de estas tierras. Cuentos que son situaciones a veces absurdas, pero que están dentro de esa realidad que resulta siendo mágica. Entonces, cuando uno lee los cuentos de Gabriel García Márquez, son maestros, son simplemente cuentos maestros dentro de un territorio donde él conoce el color, conoce el calor, conoce las gentes, conoce la presencia del foráneo, por lo común militares, y conoce muy bien a las mujeres. Una cosa muy interesante, y al mismo tiempo a los hombres que van generando obsesiones debido al calor y al abandono. Entonces tiene esa territorialidad maravillosa que luego va a llevar a 100 años de soledad, incluso al amor en los tiempos del cólera, a pesar de que eso es más pues una aventura medio amorosa, pero conoce el Magdalena y conoció la peste, pues, ¿no? Es un libro que tiene como fundamento la peste que se dio en el Magdalena cuando las aguas del río tocaron los cementerios de los pueblos de las orillas, y la cadaverina de esos cementerios pues contaminó las aguas, contaminó los peces y a lo último contaminó a la gente. Pero de valor excepcional es, como vengo diciendo, es la territorialidad, que es algo que tenemos que aprender todos, ¿cierto? Respetarle al otro escritor su territorio. Yo no me tengo que meter ahí porque no lo entiendo, no lo entiendo. Todas las novelas que yo he escrito tienen que ver con judíos sefardíes en el Caribe, ni siquiera en Istambul o en el norte de África, y no en el Caribe, porque ese es el medio en el que yo me muevo y el que yo conozco. Vale la pena notar de que nosotros en Antioquia, a pesar de que es una zona muy montañosa, estamos en el Caribe. Perdón, por aquí a veces entra una corriente fría de las partes altas del Caribe. Entonces, como les decía, es esos territorios que tienen una identidad, que tienen una forma de hablar, que tienen una forma de narrar, tienen unos colores determinados, son los que usa Gabriel García Márquez porque se ha movido en ellos, porque los conoce muy bien y porque los logra recordar muy bien. Y aquí es bueno tener esto en cuenta, de que él cuando escribe, escribe lejos de la zona que describe. O sea, nunca escribe in situ. Siempre está casi que recordando, casi que ejerciendo esa memoria mágica de la búsqueda de la identidad. Me acuerdo una vez leyendo a Milos, el premio Nobel polaco, cuando escribe El Valle de Lisa. Él ya no puede regresar a ese valle, él ya no puede regresar a la infancia, entonces lo recuerda de manera mágica. Ahora, es muy interesante usar o ver lo que hace Gabriel García Márquez con lo que se llama ese realismo mágico. A ver, yo me imagino que ya pues aquí dijeron, todo ese realismo mágico es una exposición que hay en París y donde está Miguel Ángel Asturias en compañía de
del escritor cubano, hombre, se me pasa en ese momento el nombre, Alejo Carpentier, van a una exposición de fotografías y la exposición de fotografías se llama el realismo mágico. Y ahí vuelve y se coge lo que es el realismo mágico y lo va a usar Asturias, lo van a usar varios escritores en Cuba, pero el que lo vuelve accesible, debido, y vuelvo y lo reitero, debido al estilo periodístico, es Gabriel García Márquez. Porque no se lee a Lezama Lima, pero Lezama Lima es un realismo mágico tocado por un barroquismo que muy poquitos llegan a resistir o al menos a hundirse permanentemente en lo que él escribe. Entonces uno tiene que ir por pedazos. Lo que no pasa con García Márquez. García Márquez es alguien que volvió, dijo, a ver, la realidad que nosotros tenemos es una realidad primero básica y es la que uno siente en los calores de la costa atlántica colombiana, donde el tiempo no existe. Existe un fluir, simple y llanamente, existe un fluir. Y en ese fluir se dan las cosas. En esos tiempos que no se pueden medir como se miden en muchas otras novelas donde hay estaciones, o al menos en los Andes se pueden medir mucho más fácil, suceden cosas, aparecen cosas, y esas cosas toman carácter mágico porque son apariciones. Entonces Gabriel García Márquez, digamos que es el mejor escritor que hemos tenido nosotros para establecer apariciones, porque no solamente está narrando la aparición, sino el contenido de la aparición y al mismo tiempo los resultados de esa aparición. Eso no quiere entender, por decir cualquier cosa, Melquíades. Ahí aparecen los gitanos trayendo cosas que nadie ha visto, cosas que emocionan a la gente, pero al mismo tiempo van desapareciendo, aparecen y desaparecen. Melquíades a mí me parece un personaje maravilloso en el sentido de que, si bien es cierto que la novela envejece, y además no sé pues si la novela dura 100 años, creo que no dura los 100 años, pero a pesar de que envejece, esto sigue siendo una aparición en el tiempo. Esto es un realismo que él extiende en muchos de sus cuentos, en La Cándida Heréndira y sus olas desalmadas, en los funerales de la mamá grande. Esa realidad que se mueve entre el calor y el no tiempo. O sea, yo no sé en términos filosóficos cómo se podría llamar eso, pero es el estar y no estar al mismo tiempo, el ser testigo y no serlo. Ahora, todo eso lo va a llevar el después, y me salgo de Señas de Soledad, a novelas como El General en su laberinto, a novelas como El otoño del patriarca, a pesar de que, a ver, Gabriel García Márquez, al igual que Goethe, por ejemplo, cuando escribe el Fausto, ellos toman muchas referencias de la literatura universal y las vuelven mágicas. Gabriel García Márquez se le nota, pues, cuando toma Gargantúa y Pantagruel, por ejemplo, y la vuelve mágica. Por eso son de pronto también universales, porque, como decía George Steiner, el gran crítico de libros judío inglés, decía, nosotros venimos escribiendo el mismo libro,
simplemente venimos ampliando ese libro. El mismo Borges decía cuando escribía algo que quedaba fantasmado, porque ya seguramente otro lo había escrito, otro lo había dicho. Y en esa teoría de Steiner se puede enmarcar muy bien la literatura de Gabriel García Márquez, porque él toma referencias de otros, pero las vuelve maravillosas. Esas novelas de dictadores entre nosotros, al menos aquí en Colombia, tienen origen en un texto de Jorge Salamea Borda que se llama El Gran Burundú, Burundá Muerto. Y en ese desfile interminable, pues aparece el otoño del patriarca, aparecen los funerales de la mamá grande, lleva ampliando lo que el otro no dijo. Yo creo que también la literatura es para ampliarla, para continuarla, ¿verdad? Pero hay que saberla continuar. Y Gabriel García Márquez lo que hace es ponerle una magia excepcional a esas continuaciones y convertir el mundo de él en un mundo necesario de explorar, porque ahí está el concepto de la literatura universal. Yo creo que por eso fue que le dieron el premio Nobel, no solamente porque leía la cultura de la sabana del Caribe, sino también por la universalización que hizo de la literatura en los trabajos literarios que él hizo. Entonces, a partir de ahí, Gabriel García Márquez, y si de pronto va a haber alguna pequeña discusión, algo que sería interesante, cumple con la tarea básica del escritor, y es identificarse con un territorio para saber él quién es. Porque los grandes escritores se hacen grandes preguntas. Aunque en García Márquez, por ejemplo, se nota casi que la carencia de un gran conflicto, porque al fin y al cabo es crónica, no se plantea ahí grandes preguntas como se lo plantean otros, qué es la lujuria, qué es la mentira, qué es cierto, no tiene esas preguntas en forma, al menos sí se sitúan en una parte de la corteza terrestre para decir, yo represento esto, yo soy hijo de esto, soy nacido de esto. Siempre se sintió pues muy del Caribe, cuando va a recibir su premio Nobel también fue el Liquiliqui, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la literatura tiene que hacer eso, tiene que dar la última respuesta de quién es el hombre en alguna parte de la Tierra. Hay que tener en cuenta que no hay hombres universales. Incluso por ahí había leído una de esas frases que me encuentra en los baños públicos. Alguien se inspiró en ese momento y la escribió, que decía, todos los hombres son iguales hasta que se visten. Eso es muy interesante. Entonces, Gabriel García Márquez estaría, pues, por decirlo de alguna manera, estaría dándonos un ejemplo muy importante de lo que es la literatura, lo que es el estar dentro de un espacio del tiempo para dar cuenta de ese tiempo, con lo que contiene ese tiempo, y ese tiempo contiene memoria, ese tiempo contiene hechos, ese tiempo contiene fantasías, ese tiempo contiene temores, ese tiempo contiene una manera de hablar. Y a partir entonces de estos elementos,
Gabriel García Márquez, como decía, es uno de esos escritores que hay que estar explorando, no en toda su obra, pero sí en su obra maestra. Yo me imagino que las obras completas de Gabriel García Márquez en 50 años le van a quitar pues todas las novelas malas. Lo mismo que pasa en las obras completas de los buenos escritores, ¿cierto? Que botan lo malo que escribió, pero sí va a dar una identificación poderosísima de una parte de América Latina que está compuesta por gente que se pierde, por gente que crea sus propios mundos. Que además después el asunto ha sido bastante trabajado en América Latina, porque de todas maneras nosotros somos latinoamericanos por el estado de soledad en el que vivimos y por las islas en las que vivimos. Desde Rulfo y sus mexicanos en esos territorios secos y donde la gente tiene que ir a buscar al infierno que en el papá. El caso de Pedro Páramo, de una cosa maravillosa, pues. A todos los escritores, pongamos en medio de ustedes, los peruanos, o sea, Arguedas, la forma de explorar de Arguedas, por ejemplo. Y todo lo que es América Latina, pero situado en pequeñas islas. Esto es un archipiélago literario, solo que en cada isla hay gente distinta y gente pensando de otra manera. Y García Márquez dice, bueno, en la isla mía, en esto que se llama Macondo, pasa esto, pasa esto. Y eso lo aprovecha él también pues, para hacer una denuncia a los que invaden el archipiélago, ¿cierto? Para el caso nuestro y el caso de Centroamérica, pues desde Asturias hasta García Márquez, el asunto de las bananeras, pero de manera mágica. ¿Sí? No hay, la documentación, todo eso ha sufrido todo tipo de falsificaciones, todo eso es un palimpsesto continuado, pero la novela es la última que dice que pasó. Eso lo tenía muy claro Hannah Arendt cuando escribe Eichmann en Jerusalén, que ella decía, yo escribo las crónicas, los sociólogos, los historiadores dirán que más o menos cuál fue la documentación que hay sobre Eichmann, los sociólogos darán algunas teorías, los psicólogos harán un perfil psicográfico de Eichmann, pero falta el novelista para que nos cuente qué fue lo que pasó, realmente qué fue lo que pasó. Y en ese sentido, ¿qué pasa con la periferia colombiana? En una parte que se llama el Magdalena, porque como les digo, nosotros somos varios países juntos aquí dentro de ese territorio. Eso de razón, de esa parte del Caribe sin mar, es García Márquez. Y ahí ya cumple con una tarea de gran escritor, ser capaz de coger un pedazo de la corteza terrestre y darle vida a través de la realidad mágica. La realidad está pasando, pero la entendemos por fuera de la realidad. No sé, aquí me detengo porque si hay algo y si no, continuamos. Puedes continuar normalmente, podemos tener unos 10 minutos más si es que no tienes tiempo. Con 10 minutos yo creo que podemos cerrar un poco el evento con tu exposición. Vale. Y si hay, como digo, algunos que quieran, porque es bonito cerrarlo como con algunos puntos de vista, ¿cierto? Ahora, entonces hablemos de García Márquez, cronista, periodista. Las crónicas de Gabriel García Márquez, él se va a mover por buena parte del mundo también, van a, digamos que a
a tratar de involucrar a América Latina en el mundo de los años 70, 80, más o menos. A ver, vale la pena notar algo acá. América Latina se vuelve o entra en el mundo europeo especialmente a partir de la Revolución Cubana. O sea, es la Revolución Cubana la que pone de moda a América Latina. Hasta la Revolución Cubana aquí no había sino repúblicas bananeras. Las Banana Republic, un término que acuñó un escritor norteamericano que se llamó Henry. Esos son repúblicas bananeras. Obviamente estaba hablando de buena parte de esto. Entonces, con esa revolución va a aparecer lo que llamamos el boom y van a aparecer las manifestaciones latinoamericanas. Ahí es donde está lo mejor de Vargas Llosa, por ejemplo, don José Donoso en Chile, aparecen Miguel Ángel Asturias, los escritores cubanos, Guillermo Cabrera Infante, que juega también mucho con el lenguaje. Y dentro de todo ese mundo que aparece, Cortázar, aparece Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez, de pronto, es el que más entra a la idea de lo que es América Latina en el mundo europeo. Al fin y al cabo, América Latina la han conocido como hasta donde llegan los barcos. Un montón de barcos llegan a Santa Marta, llegan a Barranquilla, llegan al Golfo de México, algunos atraviesan el Canal de Panamá y llegan al Callao. Bueno, el hecho es que había una idea de América Latina a partir de viajeros que hablaban del calor en buena medida. Y ahí entra Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez, con esa visión que se tiene de América Latina, va a tratar, por decirlo de alguna manera, de hacer una autopsia de un pez seco que se llama el Caribe. Pero el Caribe, como les decía, ya está muy trabajado por los novelistas cubanos. Del Caribe, Alejo Carpentier ha dado todos los posibles datos, lo mismo que Miguel Ángel Asturias. Pero hay otro Caribe, un Caribe interior, un Caribe que hace que, por ejemplo, que yo, que estoy a 1.600 metros de altura, dentro de una zona templada, pueda bajar al Caribe en 40 minutos si estoy a 40 grados a la sombra, por ejemplo. Es una cosa de locos. Entonces, como decía un profesor mío cuando leyó por primera vez a García Márquez, decía que el señor era muy loco porque a 40 grados a la sombra no se puede pensar. Hasta que le dijeron, no, él escribió en México, está a más de 2.000 metros. Pero, a ver, ¿qué pasa con el mundo del calor? De alguna forma, me acuerdo yo, lo trató de manejar Vargas Llosa en ¿Quién mató a Palomino Molero? Una novela que se llama Niquito, si no estoy mal. Pero ¿qué pasa con el calor? A ver, el calor, que era la tesis que tenía Hegel, cuando hablaba de los antípodas, donde hay calor no se puede pensar. Y Gabriel García Márquez dice, sí se puede pensar, lo que pasa es que se piensa de otra manera. Se elaboran las cosas de otra manera y el mundo gira de otra manera. Y mostró el mundo mágico de América Latina, el que más colorido tenía, precisamente usando a veces pues,
como digo, el señor Dobleda, él toma muchos datos, toma, por ejemplo, las mariposas amarillas las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia salen de las mariposas azules de Benji, en El ruido y la furia de William Faulkner, pero las vuelve mágicas. Y esa realidad, ese realismo mágico medido a través del calor, no se había trabajado como lo trabajó Gabriel García Márquez. Y en ese calor, digamos que las personas perdidas, y en esa y al estar perdidas, encontrando apariciones. Muchas veces uno, leyendo a García Márquez, casi que se puede escuchar un blues. Es alguien como caminando por una carrilera, pleno verano, aunque aquí pues han dicho que es un vallenato cantado, yo no creo. Gabriel García Márquez sobrepasa pues la misma música que él tenía. Es más como la condición de los marginales de nuestros gobiernos, de los territorios marginales abandonados, dejados al amparo de Dios y el diablo, y eso es lo que coge García Márquez y lo convierte en el mejor lenguaje de todos. Eso no le puede negar. Tiene la virtud del lenguaje, tiene la virtud de saber de qué está hablando, tiene la virtud de hacer que cada palabra se convierta en una imagen. O sea, yo creo que muy poquitos escritores logran eso, ¿cierto? Que por la adjetivación. Y esa adjetivación me hace ver una imagen, más otra imagen, más otra imagen, más otra imagen. Y entonces, en términos de avance en la literatura, cumple con la tarea de cerrar el ciclo para que aparezca otra literatura. Para que aparezca otra literatura. Incluso alguna vez leía yo por ahí en un artículo a Gabriel García Márquez, no hay que leerlo mucho porque termina uno copiándole el estilo y sin saber ya qué escribir. Entonces se cierra el círculo y nos da a los latinoamericanos, con los buenos escritores que hay en América Latina, un espacio, pero como decía, los medios de comunicación, no Gabriel García Márquez, también se encargaron de algo muy tenebroso entre nosotros, que es el monoteísmo. No tomado en términos teológicos ni cosas por el estilo. Eso lo decía Javier Marías, a ver, y es una herencia española muy peligrosa. Aquí hay un solo cantante, un solo torero, un solo futbolista, un solo escritor, un solo pintor, y no nos permiten ver o no vemos a los demás. No vemos a los demás. Es muy lindo estar hablando de García Márquez, pero también sería muy bueno hablar de todo lo que le rodea. ¿Cierto? Hablar por García Márquez lo admiro yo por la prosa, por el periodismo, pero las inquietudes, por ejemplo, en términos de ciencia, de todo lo que es la biología, la zoología, las plantas, es bastante pobre, ¿cierto? Es bastante pobre. Lo que no pasa con Germán Espinosa, que escribió La tejedora de coronas, ¿cierto? La cultura de Germán Espinosa es tremendamente amplia. Esto no quiere decir de que entonces Germán Espinosa es superior a García Márquez o viceversa, ¿no? Son dos estilos distintos, pero sería bueno verlos. Y sería bueno ver a Rojas Erazo,
noviembre llega el arzobispo, por ejemplo, Celia se pudre, para ver toda esa literatura de la costa atlántica de Colombia, cómo se va uniendo, ¿cierto? Cómo se va uniendo. Y cuáles son los valores que se tienen ahí con relación a los distintos tipos humanos que se dan en esa misma costa. Por ejemplo, descendientes de árabes, de etnias aborígenes como los wayuu, como los kunas, ¿cierto? Cómo se están dando ahí los kogis, porque sería interesante. Yo creo que no, una zona del mundo no fue conocida a través de un solo escritor, y menos en países donde los accidentes geográficos nos han dividido de tal manera que incluso nuestros acentos son muy diferentes, muy diferentes. Y las comidas son diferentes y la gente, bueno, eso ya sería para otro tema, pero sería bueno eso, ¿cierto? Entonces, como les digo, yo admiro mucho a García Márquez, pero me gusta verlo acompañado de otros. ¿Para qué? Para tener una cultura más amplia, para ver otros elementos de esa realidad mágica y para poder hablar de cosas como estas que estoy diciendo frente a ustedes. Gracias, José Guillermo. Ha sido una ilustradora exposición. Por mi parte, yo estaría toda la noche escuchándote, pero lamentablemente tenemos que concluir. Nada, un agradecimiento y me ha sorprendido tu vastedad de ver todos los aspectos, ¿no? de García Márquez. Y García Márquez, como se ha visto, era periodista en la crónica, en los cuentos, en las novelas. Era una persona muy polifacética y de bastante cultura, ¿no? Y eso creo que se rescata bastante de esta riqueza, ¿no? De América Latina, ¿no? De los mitos andinos, prehispánicos, de nuestras áreas del Caribe, ¿no? Claro. Este es un mundo interesante de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Nada, agradeciéndote de parte de la Universidad San Ignacio de Loyola haber participado en nuestro evento y acercándonos y motivando a las personas que se interesen por García Márquez, que, como tú has dicho, es un clásico, ¿no? Los clásicos eh, se viven, cada generación lo reescriben, ¿no? Reescriben un poco la literatura y quizás las nuevas generaciones lo vean desde otra nueva perspectiva de la que nosotros vimos, ¿no? Y me quedo con una frase que me gustó mucho, el tema del calor, ¿no? El calor, que es parte un poco de este sentimiento que no puede ser traducido ni comprendido por otras culturas, ¿no? Si es que no se siente. Y García Márquez decía que quien le enseñó a escribir sobre el Caribe era Graham Greene, ¿no? Y es esa percepción de ver la realidad, ¿no? A veces estamos en un medio en la cual no percibimos la riqueza de nuestras naciones. Y nada, yo creo que hemos concluido con una exitosa exposición que nos hubiera gustado que continuara, y esperemos en alguna ocasión volvernos a encontrar Claro que y sí. aprovechar. Un fuerte abrazo desde Perú y con mucho cariño y respeto a Colombia, que es nuestro país hermano. Lo mismo a Muchas ustedes, gracias. un gran abrazo y gracias. Okay. Les va bien, chao, chao. Chao, nos vemos. Buenas, y con este
esta última, damos por concluido este evento y agradeciendo a todos ustedes por haber participado en nuestras actividades. Los esperamos el día de mañana.